Hola, soy Regina y esta es mi historia. Actualmente soy una mujer de 36 años con un hijo y casada. No suena nada espectacular, pero me acabo de dar cuenta que perdí lo más importante en mi vida, por lo menos. Y déjenme, les pongo en contexto esta historia. Yo fui una niña que creció siempre en un núcleo lleno de violencia. Viví desde niña las humillaciones, los golpes físicos, el ataque psicológico de mi padre y de mi madre. Y cuando crecí, repetí sus errores. Cuando yo iba en el colegio, era una niña muy retraída, que sufría bullying. Nunca me defendí, por miedo. Nunca intenté siquiera levantar la voz cuando alguien me humillaba y se aprovechaba de mí. Cuando pasé a la adolescencia, todo esto cambió. Me volví sumamente violenta y agresiva. Me peleaba cada rato en la secundaria y en la preparatoria. Me metía con los niños, los hacía llorar, me aprovechaba de la gente. Empecé a utilizar a los hombres como si fueran un juguete. En ese afán de querer vengarme de mis padres, buscaba humillar tanto a hombres como a mujeres. Llegué a ser bisexual solo para maltratar a una mujer y vengarme de todo lo que me había hecho mi madre. Llegó un momento que yo encontré una persona de la cual me enamoré por primera vez en toda mi vida. Esta persona la llamaremos Gerardo. Cuando yo me enamoro de Gerardo, todo cambia y empiezo a convertirme en una mujer sumisa, en una mujer que se dejaba humillar, en una mujer golpeada, en una mujer maltratada psicológicamente. Pasaron 6 años de mi vida en los cuales tuve un maravilloso hijo. Actualmente tiene 1 año. Y ustedes pensarán que mi mayor error fue desquitarme con mi hijo. No. El error que yo cometí fue haberme desquitado con mi propia madre. Antes de yo tener a mi hijo, me peleé muy fuerte con mi madre. Para esto, mi padre ya la había dejado. Se había divorciado de ella. Y mi madre había cambiado totalmente conmigo. Se había vuelto dulce, tierna, preocupada por mí. Me ayudaba a hacer mis cosas, mi quehacer. Me dejó vivir en su casa junto con mi marido. Ella limpiaba, hacía de comer, me ayudaba a lavar la ropa mía y de mi esposo. Un buen día decidió hacerme una advertencia, decirme que el hombre con el que yo estaba no me convenía, que a la larga mis hijos iban a pagar esa violencia de mi matrimonio. Y yo me enojé tanto que me le fui a golpes. Y entre golpe y golpe yo le decía: ¿cómo te atreves tú a decirme que no continúe con una relación violenta porque voy a maltratar a mis hijos? ¿Qué calidad moral tienes tú para criticarme como madre cuando tú ni siquiera supiste criar a tus hijos? Sentía tanta furia que golpeé a mi madre incontables ocasiones. Mi madre jamás me devolvió un golpe. Resistió hasta que se desmayó. Cuando yo veo que deja de reaccionar y noto que se desmaya, me detengo y en lugar de ayudarla, tomé mis cosas, me salí y me fui a trabajar. Cuando regreso, mi vecina estaba hablando con un policía, preguntándole qué había sucedido con la señora que había sido su vecina por 40 años. El policía simplemente se limitó a decirle: le dieron una golpiza brutal. Cuando yo entro a mi casa, encuentro un camino de sangre que daba hacia la puerta. Las investigaciones arrojaron que jamás alguien entró a su casa y que la señora, al no querer denunciar, no iba a proceder contra absolutamente nadie. Mi madre no me denunció y en ese momento yo me sentí fatal. Caí en cuenta de que lo que realmente había hecho era convertirme en ella, volver a cometer los mismos errores que había cometido ella. Me desquité, la golpeé, saqué mi furia y mi frustración y al final del día yo no me sentía mejor. Al contrario, sentía una culpa tremenda y un odio hacia mí misma que no podía entender. Después de este suceso, no volví a ver a mi madre. Ella huyó y jamás la volví a ver. Un buen día, apareció mi padre en la puerta de mi casa. Estaba enfermo, me quedo pasmada, no sé qué decir.
En ese momento mi padre me dice: no me cierres la puerta, por favor, quiero hablar contigo. Decido abrir la puerta, mi padre entra y comenzamos a platicar de qué había sido de nuestra vida, qué había pasado. Y en ese momento yo ya estaba embarazada. Le comento que estoy embarazada. Él empieza a llorar y me empieza a pedir perdón en incontables ocasiones. Yo le pregunto que por qué me pide perdón y me dice que por los golpes y los errores que había cometido en su vida. En ese momento yo le digo: no solo fueron los tuyos, también fueron los de mi madre. Él se para estrepitosamente y me dice: no te atrevas a decir eso de tu madre. Yo me sorprendo y le digo: no la defiendas, los dos tuvieron la culpa en esto. Y él me dice: no, tu madre siempre obedecía mis órdenes. Y cuando yo llegaba a golpearla a ella, era porque jamás accedía a quererlos golpear. En ese momento yo sentí que mi mundo se derrumbó. Mi padre, con llanto en los ojos, me dijo: tu madre es una santa, y ella, si no hubiese sido por mí, jamás los hubiera tocado, y jamás los hubiera tratado como los trató. En ese momento yo quiero salir corriendo a buscar a mi madre y pedirle perdón. Llamo a mi tía y le pregunto que dónde está mi madre. Y me dice: no te preocupes, está tranquila. Digo: ok, pero quiero hablar con ella. Y mi tía me dice: no es posible en este momento, pero si quieres ven, te llevo a donde está. Yo me sorprendo y le pregunto que si no estaba viviendo ya con ella. Y me dice mi tía: no, ven el domingo y te llevo a donde está ella. Ansiosa espero la llegada del domingo y al fin llega. Me arreglo, compro unas flores hermosas, unos chocolates y me decido a ir a pedirle perdón a mi madre. Cuando llego a casa de mi tía me recibe, me sienta en la sala y me dice: ¿y esas flores y esos chocolates? Le explico que son para mi madre y me dice: le va a dar mucho gusto recibirlos. Ven, vamos a donde está ella. Nos subimos a su carro y emprendemos el camino. Llegamos a un lugar muy hermoso, un jardín inmenso. Una parte de ese jardín estaba lleno de rosas rojas, las cuales le encantaban a mi madre, pero yo no veía ninguna vivienda. Y yo le decía a mi tía: no me digas que está hospitalizada y esto es un hospital. Mi tía me dice: no, ya vamos a llegar. Cuando da la vuelta y estaciona el carro, nos bajamos y lo primero que veo son cientos y cientos de lápidas. Sí, habíamos llegado a un cementerio. Mi madre había muerto a consecuencia de las lesiones que yo le causé. Fueron lesiones tan profundas que le dejaron secuelas. Un día tuvo un derrame cerebral y murió. Cuando yo me entero de esto, lloro y le digo a mi tía que me diga que no es cierto, que esto no había pasado. Mi tía me dice: así pasó. Y a pesar de ser tú la culpable, ella jamás te odió. Al contrario, siempre estaba preocupada por ti y siempre quería que tú estuvieras bien. El día que ella no regresó, yo le dije que por qué iba a abandonar su casa y ella me dijo: porque yo sé que mi hija no es feliz teniéndome ahí. Y lo que yo quiero es que mi hija sea feliz, por eso no voy a regresar. Cuando mi tía me dice esto, yo vuelvo a romper en llanto. Y corro a decirle que me diga dónde está la tumba de mi madre. Ella me señala el lugar y yo corriendo me desplomo en el suelo, tratando de que ese suelo se convirtiera en los brazos de mi madre. Le pido perdón 1,000 veces a un pedazo de tierra que quiero yo y ansío que sea mi madre. Le dejo las flores arriba de su lápida, los chocolates al pie de la lápida y me limito a gritar 1,000 veces: perdón mamá, perdón, perdóname. Yo no lo podía creer. Fue tal mi desesperación que en ese momento salí corriendo, dispuesta a suicidarme. Mi tía me detuvo y me dijo que no hiciera eso, que eso sería lo más cobarde que podría hacer, que si realmente quería yo sanear un poco el daño que le hice a mi madre, tendría que seguir viviendo y aprender a sufrir y a vivir con ese sufrimiento, que suicidarme sería lo más cobarde y el insulto más grande que yo podría hacerle a mi madre, que aprendiera de mis errores y que me convirtiera en la mujer que ella jamás pudo ser a raíz de estar con un hombre que la maltrataba. Cuando mi tía me dijo eso, toda mi vida empezó a caerme encima.
empecé a tomar decisiones, empecé a tomar acciones, y en ese preciso momento me divorcié de mi esposo. Cuando nace mi hijo, me doy cuenta de lo maravilloso que es ser madre y de todo lo que mi madre tuvo que aguantar, porque en ese momento de yo tener a mi hijo en mis brazos, comprendí lo que uno es capaz de hacer por sus hijos. Hasta ese día entendí todo el sacrificio que había hecho mi madre a lo largo de su vida, y yo le pagué de la peor manera posible, golpeándola y matándola. Porque aunque no la maté en el momento, días después, años después, murió a causa de esos mismos golpes. El día de hoy estoy tratando de ser una buena madre para mi hijo, siempre en aras de honrar la memoria de mi madre. Yo soy Regina y esta fue mi historia. Bueno, mis queridos protocolers, ¿cómo ven esta historia que les vine a compartir hoy? Está muy fuerte, es muy intensa y se las quise compartir para que este 10 de mayo valoren a sus madres. La gran mayoría de nosotros tenemos madres excepcionales que siempre dan lo mejor de sí para el bienestar de nosotros como hijos. Pero hay un pequeño porcentaje de personas que, para su manera de ver, tienen a la peor madre del mundo. Hay gente que no ha conocido a su madre, y hay gente que, aún teniéndola, la maltrata y la humilla, como el caso de Regina. Esto es para hacer conciencia, e independientemente de cómo es tu madre, entiendas una cosa: a ti, protocoler, que me estás escuchando, aunque tu madre haya sido muy mala contigo, tú no eres quien para juzgarla. Compórtate como el mejor hijo del mundo, aunque tu madre no se haya comportado bien contigo. Trata de honrar siempre la memoria de tu madre, así haya sido la peor madre del mundo. Porque el día de mañana, el que va a sufrir y el que va a vivir con un rencor eterno dentro de su ser vas a ser tú. Tal vez tu madre ni siquiera le importe si sufres o no sufres. El que va a sufrir y el que va a terminar haciéndole daño a sus propios hijos, tal vez en un futuro, eres tú, a raíz de ese trauma, a raíz de esa dolencia que vienes cargando de años. Trata de ser la mejor versión de tus padres, pero jamás, jamás los juzgues, porque tú no sabes si ellos son producto de un círculo vicioso como el de Regina. Y con esta reflexión me despido. Esto fue un podcast especial por el Día de las Madres. Quiero felicitar a todas y cada una de sus madres y decirles que de verdad las valoren y las honren. No hay nada más bonito que tener a tu madre a tu lado. Y si no tuviste la fortuna de tenerla, honrala. Y donde quiera que esté, siempre mándale los mejores pensamientos. Les deseo un muy, muy feliz Día de las Madres. Nos vemos. Sigan siendo dark y sigan siendo protocolers. Hasta la próxima. Feliz 10 de mayo, mami, te amo. Bye.